Bienvenidos queridos suscriptores a un nuevo episodio que los dejará sin dormir. Hoy les traigo 3 testimonios escalofriantes de cementerios, que cambiarán para siempre su perspectiva sobre lo que realmente sucede cuando cae la noche en estos lugares sagrados. Si están listos para adentrarse en el misterio más profundo, denle like a este video. Suscríbanse al canal y déjenme en los comentarios desde qué país nos están viendo. Apaguen las luces, pónganse cómodos y prepárense para conocer historias que jamás podrán olvidar. Primera historia, el sepulturero de medianoche. Mi nombre es Carlos Mendoza y trabajo como reportero para un periódico local en Puebla, México. Lo que voy a contarles no es ficción. Es el testimonio que recogí de primera mano de doña Esperanza Vázquez, una mujer de 73 años cuyo esposo Ignacio Vázquez Morales trabajó durante 28 años como sepulturero en el cementerio municipal de San Pedro. Don Ignacio nunca fue hombre de inventar historias. Era un hombre serio, trabajador, que mantenía a su familia con la dignidad de su trabajo. Pero lo que me contó doña Esperanza aquella tarde lluviosa de noviembre, mientras tomábamos café en su cocina, me hizo comprender que hay misterios en este mundo que desafían toda lógica. Todo comenzó en marzo de 1987. Cuando don Ignacio llevaba ya 15 años trabajando en el cementerio. Era un trabajo que conocía como la palma de su mano. Llegar a las 6 de la mañana, preparar las fosas para los entierros del día, mantener limpios los senderos y ocasionalmente trabajar hasta entrada la noche cuando había servicios tardíos. El cementerio San Pedro es uno de los más antiguos de Puebla. Fue fundado en 1854, tiene una extensión de casi 4 hectáreas. Las tumbas más viejas están en la sección norte, donde los árboles de sauce han crecido tanto que sus ramas forman un techo natural que apenas deja pasar la luz del sol. Es en esa zona donde descansan las familias más prominentes de la ciudad del siglo XIX, con mausoleos de mármol tallado y estatuas de ángeles que el tiempo ha ido desgastando. Don Ignacio me contó que siempre había sentido algo extraño en esa sección del cementerio, especialmente durante los meses de invierno, cuando las tardes se hacían más cortas y la oscuridad llegaba temprano. Pero nunca le había dado mayor importancia hasta aquella noche de marzo que cambió su vida para siempre. Era viernes 13 de marzo, una fecha que doña Esperanza recuerda perfectamente porque habían enterrado a 3 personas ese día. Algo inusual para un cementerio del tamaño de San Pedro. Don Ignacio había tenido que quedarse hasta tarde para terminar de cubrir la última fosa. Y cuando se dio cuenta ya eran las 9 de la noche y estaba completamente solo en el cementerio. Mientras recogía sus herramientas bajo la luz de su lámpara de queroseno, escuchó algo que le llamó la atención. Era el sonido de una pala cavando tierra, pero no venía de donde él estaba trabajando. El sonido era rítmico, constante, como el de alguien que conoce muy bien su oficio. Ras, ras, ras. Cada golpe de pala resonaba en el silencio de la noche. Al principio pensó que tal vez había otro trabajador que se había quedado tarde, aunque sabía que él era el único sepulturero de turno. Decidió investigar. Tomó su lámpara y caminó hacia donde venía el sonido. Los pasos lo llevaron directamente a la sección norte del cementerio, donde estaban las tumbas más antiguas. Mientras se acercaba, pudo distinguir la silueta de un hombre trabajando en una fosa. La figura estaba de espaldas a él, inclinada sobre la tierra, cavando con movimientos precisos y experimentados. Don Ignacio se acercó un poco más y pudo ver que el hombre vestía ropa de trabajo vieja, pantalones de mezclilla desgastados y una camisa blanca que parecía haber conocido mejores tiempos. «Oiga, compañero», le gritó don Ignacio, «¿qué hace trabajando tan tarde?». El hombre se detuvo inmediatamente. Por un momento el silencio fue absoluto. Luego, muy lentamente, la figura comenzó a enderezarse. Don Ignacio levantó su lámpara para alumbrar mejor y lo que vio le heló la sangre en las venas. El rostro del hombre era cadavérico. Su piel tenía un color gris verdoso, como la de alguien que lleva mucho tiempo muerto. Sus ojos eran 2 cuencas oscuras y profundas, y cuando abrió la boca para hablar, don Ignacio pudo ver que le faltaban varios dientes. «Tengo que terminar mi trabajo», dijo el hombre con una voz ronca y áspera, como si no hubiera hablado en años. «Llevo mucho tiempo tratando de terminar mi trabajo». Don Ignacio retrocedía instintivamente, pero sus piernas parecían no obedecerle. El miedo lo había paralizado completamente. El hombre lo miraba fijamente con esos ojos vacíos, y don Ignacio se dio cuenta de que podía ver a través de él, como si fuera transparente. ¿Quién es usted?, logró preguntarle con voz temblorosa. «Soy Evaristo Campos», respondió el hombre,
Trabajé aquí durante 20 años. Morí en 1943, pero nunca pude terminar esta fosa. Cada noche vengo a intentar completarla, pero nunca puedo. Cada vez que el gallo canta desaparezco y tengo que empezar de nuevo. Don Ignacio recordó haber escuchado ese nombre antes. Evaristo Campos había sido un sepulturero legendario en el cementerio, conocido por su dedicación al trabajo y por su habilidad para cavar las fosas más perfectas de toda la ciudad. Había muerto de un infarto mientras cavaba una fosa, precisamente en la sección norte del cementerio. «Ayúdame», le pidió el espíritu de Evaristo. «Ayúdame a terminar esta fosa para que pueda descansar en paz. Llevo 44 años tratando de completar este trabajo». Don Ignacio, a pesar del terror que sentía, se acercó a la fosa. Efectivamente, estaba a medio terminar. La tierra estaba suelta y húmeda, como si hubiera sido cavada recientemente, pero la profundidad no era la adecuada para un entierro. Con manos temblorosas, don Ignacio tomó su pala y comenzó a ayudar a Evaristo. Trabajaron en silencio durante más de una hora, cavando lado a lado. Don Ignacio notó que aunque podía ver al espíritu de Evaristo, cuando sus palas se tocaban accidentalmente, no sentía nada sólido. Cuando terminaron la fosa, Evaristo se enderezó y por primera vez en toda la noche sonrió. Su rostro cadavérico se transformó momentáneamente en el de un hombre en paz. «Gracias, hermano», le dijo a don Ignacio. «Ahora por fin puedo descansar». En ese momento, como si hubiera sido una señal, se escuchó el canto de un gallo a lo lejos. Evaristo comenzó a desvanecerse lentamente como humo que se dispersa en el viento. En pocos segundos había desaparecido completamente, dejando solo la fosa perfectamente cavada como evidencia de lo que había ocurrido. Don Ignacio regresó a casa esa noche completamente cambiado. Le contó a doña Esperanza lo que había pasado, pero ella al principio no le creyó. Pensó que tal vez había sido una pesadilla o que el cansancio le había jugado una mala pasada. Pero al día siguiente, cuando don Ignacio regresó al cementerio, encontró algo que confirmaba su historia. En los registros viejos del cementerio, guardados en una caja polvorienta en la oficina del administrador, encontró el expediente de Evaristo Campos. Efectivamente, había muerto el 13 de marzo de 1943, exactamente 44 años antes, de un infarto fulminante mientras cavaba una fosa en la sección norte del cementerio. Lo más impactante era que, según los registros, esa fosa nunca se había terminado. El entierro que estaba programado para el día siguiente tuvo que ser trasladado a otra sección del cementerio, porque cuando llegaron por la mañana encontraron que la fosa estaba incompleta y las herramientas de Evaristo estaban tiradas al lado. Pero ahora, cuando don Ignacio fue a revisar el lugar donde había ayudado al espíritu la noche anterior, encontró la fosa perfectamente terminada, con las dimensiones exactas que requería el reglamento del cementerio. Desde esa noche, don Ignacio nunca volvió a ver a Evaristo Campos. El espíritu del viejo sepulturero había encontrado finalmente la paz que había estado buscando durante más de 4 décadas. Doña Esperanza me contó que su esposo cambió mucho después de esa experiencia. Se volvió más reflexivo, más espiritual. Solía decir que el trabajo de sepulturero no era solo cavar fosas, sino ayudar a las almas a encontrar su lugar final de descanso, tanto en la tierra como en el más allá. Don Ignacio trabajó en el cementerio durante 13 años más después de aquel encuentro. Nunca volvió a tener una experiencia similar, pero siempre mantuvo un respeto especial por la sección norte del cementerio. Cada vez que pasaba por la fosa que había ayudado a completar, se detenía un momento y susurraba una oración por el alma de Evaristo Campos. Cuando don Ignacio murió en el año 2003, doña Esperanza pidió específicamente que fuera enterrado en la sección norte del cementerio, cerca de donde había tenido su encuentro con Evaristo. Ella dice que así, si algún día su esposo necesita ayuda para encontrar el camino, Evaristo podrá guiarlo, como una forma de agradecer la ayuda que recibió aquella noche de marzo. Esta historia me ha acompañado desde que doña Esperanza me la contó hace 5 años. He visitado el cementerio San Pedro en múltiples ocasiones, tanto de día como de noche, pero nunca he experimentado nada fuera de lo normal. Sin embargo, cada vez que paso por la sección norte, siento un respeto profundo por esos 2 hombres que, separados por la muerte, encontraron una forma de ayudarse mutuamente. Segunda historia: La Llorona del cementerio de Guadalajara. Para la segunda historia, debo agradecer a mi colega periodista María Elena Rodríguez, quien me puso en contacto con la familia Herrera en Guadalajara,
Jalisco. Lo que me contaron los miembros de esta familia me hizo comprender que algunos dolores son tan profundos que trascienden incluso la muerte. La historia que van a escuchar ocurrió en el cementerio de Mezquitán, uno de los más grandes y antiguos de Guadalajara. Fue fundado en 1800 y se extiende por más de 200 hectáreas en el centro de la ciudad. Es un lugar lleno de historia, donde descansan desde presidentes municipales hasta ciudadanos comunes, todos unidos por el silencio eterno de la muerte. El protagonista de esta historia es Fernando Herrera Aguirre, un hombre de 52 años que trabajó durante 18 años como vigilante nocturno en Mezquitán. Fernando es padre de 4 hijos y abuelo de 7 nietos. Es un hombre de pocas palabras, pero cuando habla lo hace con la convicción de quien ha vivido experiencias que marcan para siempre. Cuando me entrevisté con él en su casa de la colonia Santa Tere, en Guadalajara, me recibió en su pequeño patio trasero, donde cultiva tomates y chiles en macetas. Su esposa, doña Refugio, nos sirvió café de olla y se quedó a escuchar la historia que Fernando había mantenido en secreto durante años, contándosela solo a su familia más cercana. La historia comienza en octubre de 2010, cuando Fernando llevaba ya 10 años trabajando como vigilante en Mezquitán. Su turno era de 8 de la noche a 6 de la mañana, y su responsabilidad era recorrer los diferentes sectores del cementerio para evitar robos, vandalismo o que personas en estado de ebriedad ingresaran a causar disturbio. El cementerio de Mezquitán está dividido en varias secciones. La más antigua es la sección A, donde están las tumbas de finales del siglo XIX y principios del XX. Luego está la sección de los mausoleos, donde descansan las familias más adineradas de Guadalajara. También hay una sección para niños llamada el Jardín de los Ángeles, que siempre había sido la parte del cementerio que más lo tranquilizaba durante sus rondas nocturnas. Pero había una sección que Fernando siempre evitaba cuando era posible. La sección J, conocida entre los trabajadores como la sección de los olvidados. Era allí donde enterraban a las personas que morían sin familia conocida, o aquellas cuyas familias no tenían recursos para pagar un lugar en las secciones principales. Las tumbas eran sencillas, muchas veces solo cruces de madera con nombres escritos a mano, y la mayoría estaban cubiertas por la maleza porque nadie las visitaba. Fernando me explicó que siempre había sentido una tristeza especial en esa sección, como si el abandono de esas tumbas hubiera impregnado el aire de una melancolía que se podía sentir físicamente, pero nunca había experimentado nada sobrenatural allí, hasta aquella noche de octubre que cambió su perspectiva para siempre. Era martes 12 de octubre de 2010. Fernando recuerda la fecha exacta porque era el Día de la Raza, y había habido una ceremonia especial en el cementerio por la mañana para honrar a los próceres de la independencia que estaban enterrados allí. La ceremonia había atraído más visitantes de lo normal, y Fernando había tenido que hacer rondas extra durante el día para asegurarse de que todo estuviera en orden. Cuando llegó la noche, el cementerio volvió a su silencio habitual. Fernando comenzó su primera ronda a las 8:30, como siempre. Llevaba consigo una linterna potente, un radio de comunicación para emergencias y un termo con café caliente que doña Refugio le preparaba todas las noches. Todo transcurrió normalmente durante las primeras horas. A las 11 de la noche hizo su segunda ronda y a las 2 de la madrugada la tercera. Fue durante la cuarta ronda, aproximadamente a las 4:30 de la mañana, cuando ocurrió algo que lo marcó para siempre. Estaba caminando por el sendero principal que divide la sección F de la sección G, cuando escuchó un sonido que le llamó la atención. Era un llanto suave, casi imperceptible, como el de una mujer que trata de contener su dolor, pero no puede evitar que se escape en forma de sollozos ahogados. Al principio pensó que tal vez era algún gato o algún animal herido. En los cementerios es común que los gatos callejeros busquen refugio, y Fernando había aprendido a distinguir los diferentes sonidos que hacía. Pero este llanto era claramente humano, claramente femenino, y venía de la dirección de la sección J. Fernando se dirigió hacia allá con cautela. No era raro que ocasionalmente alguna persona en estado de ebriedad o con problemas mentales lograra colarse al cementerio durante la noche, y parte de su trabajo era manejar esas situaciones con tacto y comprensión. Mientras se acercaba a la sección J, el llanto se hizo más claro. Era una mujer joven, por el tono de su voz, y lloraba con una intensidad que hablaba de un dolor profundo y genuino. Entre los sollozos, Fernando podía escuchar palabras sueltas. Perdón, mi niño, no me perdones.
Cuando llegó a la entrada de la sección J, Fernando se detuvo y alumbró con su linterna entre las tumbas. Lo que vio lo dejó sin aliento. Arrodillada frente a una tumba pequeña casi oculta por la maleza, había una mujer joven vestida con un vestido blanco que parecía brillar con luz propia en la oscuridad. Su cabello largo y negro caía como una cortina sobre su rostro inclinado, y sus manos estaban entrelazadas en una posición de oración. Fernando se acercó despacio, tratando de no asustar a la mujer. Cuando estuvo a unos 5 metros de distancia, carraspeó suavemente para anunciar su presencia. «Disculpe, señora», le dijo con voz suave. «El cementerio está cerrado durante la noche. Necesito pedirle que me acompañe a la salida». La mujer no respondió. Siguió llorando y murmurando palabras que Fernando no podía entender completamente. Se acercó un poco más y pudo ver que la tumba sobre la que estaba arrodillada era muy pequeña, obviamente de un niño. La cruz de madera tenía una inscripción que Fernando pudo leer con la luz de su linterna. «Angelito Miguel, niño». «Señora», insistió Fernando, esta vez con más firmeza. «Comprendo su dolor, pero necesito que me acompañe. Puede regresar mañana durante las horas de visita». Lentamente la mujer levantó la cabeza y miró directamente a Fernando. Lo que vio lo dejó paralizado de terror. El rostro de la mujer era hermoso, pero tenía algo profundamente perturbador. Su piel era pálida como el mármol, sus ojos eran de un azul tan claro que parecían transparentes, y por sus mejillas corrían lágrimas que no eran de agua sino que brillaban como si fueran de plata líquida. «Es mi culpa», le dijo la mujer con una voz que sonaba como un eco lejano. «Todo es mi culpa. Mi bebé murió por mi culpa». Fernando quiso retroceder, pero sus pies parecían estar clavados al suelo. La mujer lo miraba con una intensidad que lo atravesaba, como si pudiera ver directamente su alma. «Yo soy Esperanza Morales», continuó la mujer. «Mi hijo Miguel murió cuando tenía 2 años. Yo estaba trabajando, limpiando casas para poder mantenerlo. Lo dejé con mi vecina, la señora Rosa, como hacía todos los días. Pero ese día, la señora Rosa tuvo que salir por una emergencia y dejó a Miguel con su hijo de 15 años. Las lágrimas plateadas seguían corriendo por el rostro de la mujer mientras continuaba su relato. «El muchacho se distrajo viendo televisión. Miguel salió al patio y se cayó en una cisterna que estaba destapada. Cuando me llamaron al trabajo para decirme lo que había pasado, ya era demasiado tarde. Mi bebé se había ahogado». Fernando sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Aunque estaba aterrorizado por la aparición, no podía evitar sentir una compasión profunda por el dolor de esa madre. «Me culpé a mí misma», continuó Esperanza. «Si no hubiera tenido que trabajar tanto, si hubiera estado con él, si hubiera encontrado otra forma de cuidarlo, mi bebé estaría vivo. La culpa me consumió durante años. No podía dormir, no podía comer, no podía vivir con el peso de saber que mi hijo había muerto por mi negligencia». La mujer se puso de pie lentamente y Fernando pudo ver que su vestido blanco no tocaba el suelo. Ella flotaba unos centímetros a la tierra. «3 años después de la muerte de Miguel, ya no pude más. Me tomé una botella entera de pastillas para dormir. Quería estar con mi hijo, quería pedirle perdón. Pero cuando morí no pude encontrarlo. En lugar de eso, me quedé atrapada aquí, visitando su tumba todas las noches, llorando por el perdón que nunca llegará». Fernando logró finalmente encontrar su voz. «Señora Esperanza», le dijo con dulzura, «lo que le pasó a su hijo no fue su culpa. Usted era una madre trabajadora que hacía lo que podía para sacar adelante a su familia. Los accidentes pasan, pero eso no la convierte en culpable». Esperanza la miró con sorpresa, como si fuera la primera vez en años que alguien le decía esas palabras. «Pero yo debería haber estado ahí», insistió ella. «Una madre siempre debería estar con su hijo». «Una madre siempre está con su hijo», respondió Fernando, recordando las palabras que su propia madre le había dicho cuando él se sentía culpable por trabajar tanto y no pasar suficiente tiempo con sus propios hijos. «El amor no conoce distancias, ni siquiera la muerte puede separar a una madre de su hijo. Su bebé sabe que usted lo amaba más que a su propia vida». Por primera vez desde que había comenzado la conversación, Esperanza sonrió ligeramente. Las lágrimas plateadas seguían corriendo por su rostro, pero ahora parecían lágrimas de alivio en lugar de lágrimas de dolor. «¿Cree usted que él me puede perdonar?», preguntó ella con voz esperanzada. «Creo que no hay nada que perdonar»,
respondió Fernando. Creo que su hijo la está esperando y que ha estado esperándola todo este tiempo. Pero no puede encontrarla mientras usted esté atrapada en la culpa. Esperanza cerró los ojos y por un momento se quedó en silencio. Cuando los abrió de nuevo, Fernando pudo ver que algo había cambiado en su expresión. La angustia había sido reemplazada por una paz serena. Gracias, le dijo a Fernando. Hacía tanto tiempo que nadie me decía que no era mi culpa. Hacía tanto tiempo que no podía escuchar esas palabras. En ese momento, Fernando escuchó algo que lo llenó de una calidez inexplicable. Era la risa de un niño pequeño, clara y alegre, que parecía venir de todas partes y de ninguna parte a la vez. ¿Lo escucha?, preguntó Esperanza con una sonrisa radiante. Es mi Miguel. Me está llamando. Fernando asintió, aunque no estaba seguro de si realmente escuchaba la risa o si era solo el efecto de la emotividad del momento. Esperanza se acercó a la tumba de su hijo una última vez. Se arrodilló y puso su mano sobre la cruz de madera. Mamá ya va, mi amor, susurró. Perdóname por haberte hecho esperar tanto tiempo. Luego se levantó y miró a Fernando una última vez. Cuide bien a sus hijos, le dijo. Cada día que pasa con ellos es un regalo. Dicho esto, Esperanza comenzó a desvanecerse lentamente, como si fuera hecha de luz que se desvanece al amanecer. En pocos segundos había desaparecido completamente, dejando solo el aroma suave de jazmines en el aire. Fernando se quedó parado frente a la tumba del pequeño Miguel durante varios minutos, tratando de procesar lo que había vivido. Cuando finalmente regresó a su puesto de vigilancia, se dio cuenta de que estaba llorando. Desde esa noche, Fernando nunca volvió a ver a Esperanza Morales, pero me contó que cada vez que pasaba por la tumba del pequeño Miguel durante sus rondas, sentía una presencia cálida y pacífica, como si la madre y el hijo hubieran encontrado finalmente el reencuentro que habían estado buscando. Fernando me explicó que esa experiencia cambió su perspectiva sobre la vida y la muerte. Se volvió más paciente con sus propios hijos, más comprensivo con sus errores como padre, y desarrolló una compasión especial por las madres que trabajan y luchan por sacar adelante a sus familias. Cuando terminó de contarme la historia, doña Refugio, que había escuchado en silencio, me dijo algo que me quedó grabado. Después de esa noche, Fernando se convirtió en mejor padre y mejor esposo. Creo que el espíritu de esa madre le enseñó algo sobre el amor incondicional. Antes de irme de la casa de los Herrera, Fernando me llevó a su habitación y me mostró algo que guardaba en su mesa de noche. Era una pequeña fotografía que había encontrado en los archivos del cementerio. Una mujer joven y hermosa cargando a un niño pequeño. En la parte de atrás, con letra manuscrita, decía Esperanza Morales y su hijo Miguel. Era exactamente la misma mujer que Fernando había visto aquella noche en el cementerio. Historia 3. El cementerio que nunca olvida. Testimonio de Elena Vázquez Morales, Guadalajara, México. Mi nombre es Elena Vázquez Morales. Tengo 52 años y soy originario de Guadalajara, Jalisco. Trabajo como florista desde hace más de 25 años y mi negocio está ubicado justo frente al cementerio de Mezquitán, uno de los más antiguos de la ciudad. Nunca pensé que tendría que contar esta historia, pero después de lo que me ha estado pasando en los últimos meses, siento que debo hacerlo. Tal vez así alguien pueda explicarme lo que está ocurriendo. Todo comenzó hace 6 meses, en febrero de este año, cuando una señora muy elegante llegó a mi florería pidiendo un arreglo muy específico. Era una mujer de unos 60 años, vestida completamente de negro, con un sombrero que le cubría parte del rostro. Tenía una presencia imponente, pero sus ojos reflejaban una tristeza profunda que me impactó desde el primer momento. Señorita, me dijo con una voz suave pero firme, necesito que me prepare el arreglo más hermoso que haya hecho en su vida. Es para alguien muy especial que lleva mucho tiempo esperándome. Me pidió rosas rojas, exactamente 24, acompañadas de baby's brass y hojas de eucalipto. Todo debía estar envuelto en un listón negro de seda. El pedido en sí no tenía nada de extraño, pero algo en la forma en que me lo pidió me causó una sensación extraña. Lo más peculiar era que insistía en que el arreglo debía estar listo exactamente a las 11:30 de la noche. Es muy importante la hora, me repetía. Él solo aparece a esa hora, y si no llego puntual, tendré que esperar otro mes completo. Pensé que tal vez se refería a algún horario especial del cementerio o alguna tradición familiar,
así que acepté, aunque me pareció muy inusual trabajar tan tarde. Esa noche preparé el arreglo con especial cuidado. Nunca había puesto tanto esmero en mi trabajo. Cada rosa estaba perfecta, cada hoja colocada con precisión. A las 11:25 estaba lista esperándola. La señora llegó exactamente a las 11:30 como había prometido. Pagó sin regatear el precio, tomó el arreglo y se dirigió hacia el cementerio. Lo que pasó después me marcó para siempre. Con curiosidad, me asomé desde la ventana de mi florería para ver hacia dónde se dirigía. La vi caminar por el sendero principal del cementerio con paso firme, como si conociera perfectamente el camino aún en la oscuridad. La seguí con la mirada hasta que llegó a una sección muy antigua, donde las tumbas están tan deterioradas que muchas ya no tienen nombres legibles. Ahí se detuvo frente a una tumba particular. Aunque estaba lejos, pude ver que colocó el arreglo con mucho cuidado y luego se quedó parada ahí inmóvil como si estuviera hablando con alguien. Lo extraño es que desde mi posición parecía como si realmente hubiera alguien más con ella. Sus movimientos sugerían que mantenía una conversación, asentía de vez en cuando y hasta parecía escuchar respuestas. Después de unos 20 minutos vi algo que hasta el día de hoy no puedo explicar. Una figura muy tenue, casi transparente, parecía estar de pie junto a ella. Al principio pensé que era un truco de la luz de la luna o mis ojos cansados, pero la silueta era claramente la de un hombre alto, vestido con ropa antigua. La señora extendió su mano como si fuera a tocar a esta figura, y por un momento ambos permanecieron así, en lo que parecía un abrazo eterno. Cuando volví a parpadear, la figura había desaparecido. La señora comenzó a caminar de regreso hacia la salida del cementerio. Pasó frente a mi florería sin mirarme, con la misma elegancia con la que había llegado. Pero ahora su rostro reflejaba una paz que no había visto antes. Esa noche no pude dormir, dándole vueltas a lo que había visto. Un mes después, exactamente el mismo día de la semana, la señora regresó. El mismo horario, el mismo pedido, 24 rosas rojas, baby's breath, eucalipto y listón negro. ¿Es para la misma persona?, le pregunté con curiosidad. Ella sonrió por primera vez desde que la conocía y me respondió: sí, es para mí, Eduardo. Llevamos 15 años encontrándonos así, cada mes, desde que él partió. Esa respuesta me dejó helada. Le pregunté si Eduardo estaba enterrado en el cementerio, y ella asintió. Murió en un accidente de tráfico en 2009, me explicó. Éramos novios desde hace 20 años, íbamos a casarnos en diciembre de ese año. Pero el destino tenía otros planes. Me contó que después del funeral, ella había caído en una depresión tan profunda que estuvo al borde de quitarse la vida. Una noche, desesperada, fui a su tumba dispuesta a reunirme con él para siempre, continuó su relato. Pero cuando llegué ahí, lo vi. Estaba parado junto a su lápida, tan real como lo había sido en vida. Me dijo que no era mi momento, que tenía que vivir por los dos. Desde entonces, cada mes, nos encontramos ahí. Él me habla, me tranquiliza, y yo le llevo flores para demostrarle que nuestro amor sigue vivo. Pensé que tal vez la señora tenía algún problema mental, que su dolor la había llevado a crear estas ilusiones. Pero cuando le pregunté detalles sobre Eduardo, sobre su vida juntos, sobre cosas que solo alguien que realmente lo hubiera conocido podría saber, todas sus respuestas eran consistentes y llenas de detalles íntimos que era imposible inventar. Los meses siguieron pasando, y cada 15 de mes sin falta la señora llegaba por su arreglo. Siempre a la misma hora, siempre el mismo pedido, siempre con la misma puntualidad. Yo había desarrollado una curiosidad morbosa por su historia, así que una noche decidí quedarme más tarde para observar todo el ritual desde una mejor posición. Me escondí detrás de una de las tumbas más grandes, desde donde tenía una vista perfecta de la sección antigua. La señora llegó puntual como siempre, colocó las flores y comenzó lo que claramente era una conversación. Esta vez estaba más cerca y pude escuchar fragmentos de lo que decía. Eduardo, mi amor, este mes ha sido muy difícil, le decía al aire. Tu madre sigue sin aceptar que nos vemos. Piensa que estoy loca. Hacía pausas como si realmente estuviera escuchando respuestas. Lo sé, mi vida, pero es difícil para ella entender que el amor trasciende la muerte. Fue entonces cuando lo vi claramente. La figura de un hombre se materializó lentamente junto a la tumba. Era translúcido, como hecho de niebla, pero sus rasgos eran perfectamente definidos.
Era alto, de complexión delgada. Vestía un traje gris que parecía de otra época. Lo más impactante eran sus ojos. Tenían una calidez que contrastaba completamente con su naturaleza espectral. La señora extendió su mano y para mi asombro la figura también extendió la suya. Cuando sus manos se tocaron, un resplandor muy tenue iluminó el área alrededor de la tumba. No era una luz física, sino algo más sutil, como si el amor mismo emanara energía visible. Pronto podremos estar juntos para siempre. Escuché que le decía a la figura con una voz que parecía venir de muy lejos. Pero aún no es tu momento, mi Carmen. Tienes que cuidar a tu hermana. Ella te necesita. La señora sintió, y pude ver lágrimas corriendo por sus mejillas. La conversación continuó por otros 15 minutos. Hablaron sobre recuerdos compartidos, sobre planes que nunca pudieron cumplir, sobre la familia de ambos. Era evidente que realmente se conocían, que habían compartido una vida juntos. No era la fantasía de una mente perturbada. Era un amor que había encontrado la forma de trascender la muerte. Cuando la figura comenzó a desvanecerse, dijo algo que me marcó profundamente. Hasta el próximo mes, mi amor. Y recuerda, dile a la señora de las flores que no tenga miedo. Ella está siendo testigo de algo hermoso, no terrible. La señora se despidió con un beso al aire y comenzó a caminar hacia la salida. Me quedé paralizada. ¿Cómo sabía Eduardo de mi existencia? ¿Cómo sabía que yo los había estado observando? Esperé hasta que la señora se alejara completamente antes de salir de mi escondite. Cuando pasé junto a la tumba, pude leer la lápida claramente por primera vez. Eduardo Martínez Ruiz. Y muy temprano. Al día siguiente investigué en los archivos del periódico local sobre el accidente que había mencionado Carmen. Encontré la noticia: joven muere en accidente automovilístico camino a comprar anillo de compromiso. La foto que acompañaba la nota era exactamente la misma persona que había visto en el cementerio. Eduardo había muerto exactamente como Carmen me había contado. Desde esa noche mi percepción sobre la muerte cambió completamente. Durante los siguientes meses continué preparando los arreglos para Carmen, pero ahora lo hacía con una reverencia especial. Sabía que estaba siendo parte de algo extraordinario, de una historia de amor que había vencido la barrera más grande que existe, la muerte. Sin embargo, lo que pasó el mes pasado me ha tenido sin dormir. Carmen llegó como siempre, pero esta vez se veía diferente. Estaba más pálida, más frágil, y tenía una tos que no podía controlar. Cuando le pregunté si se sentía bien, me sonrió con tristeza. Elena, me dijo, creo que este va a ser nuestro último encuentro aquí. Los doctores me han dicho que tengo muy poco tiempo. Me explicó que había estado luchando contra un cáncer avanzado durante los últimos 6 meses, pero que no había querido contármelo para no preocuparme. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Continuó. Eduardo me ha estado preparando para este momento. Me ha contado sobre el lugar al que vamos cuando partimos, y me ha asegurado que esta vez podremos estar juntos para siempre. Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y esperanza que nunca olvidaré. Esa noche la acompañé hasta la tumba. Sabía que era algo especial, posiblemente la última vez que sería testigo de su encuentro. Carmen colocó las flores como siempre, pero esta vez agregó algo más. Una pequeña caja que contenía el anillo de compromiso que Eduardo nunca pudo entregarle. Mi amor, le dijo a la tumba, estoy lista para acompañarte. Cuida a mi hermana como me pediste. Ella ya está casada y es feliz. Ahora podemos cumplir nuestro sueño de estar juntos. La figura de Eduardo apareció casi inmediatamente, más sólida y brillante que nunca. Mi Carmen hermosa, le respondió con una voz más clara que las veces anteriores. He estado esperando este momento durante 15 años. Pero quiero que sepas que estos encuentros mensuales han sido los más hermosos de mi existencia. Se acercó a ella más que nunca, y por un momento parecía que realmente iban a poder tocarse físicamente. Hay algo que debes saber, le dijo Eduardo mirando en mi dirección. La señora Elena ha sido más que una vendedora de flores para nosotros. Ha sido la guardiana de nuestra historia, la testigo de nuestro amor. Sin ella, estos encuentros no habrían sido posibles. Me señaló directamente, y Carmen se volteó hacia donde yo estaba escondida. Elena, me llamó suavemente. Por favor, acércate. Eduardo quiere conocerte.
con las piernas temblando, me acerqué a ellos. Por primera vez en meses, pude ver a Eduardo con total claridad. Era exactamente como aparecía en las fotos del periódico, pero irradiaba una paz y una calidez indescriptible. Gracias, me dijo con una sonrisa, por haber sido parte de nuestra historia, por haber hecho posible que Carmen y yo mantuviéramos viva nuestra conexión durante todos estos años. Extendió su mano hacia mí, y aunque sabía que era un espíritu, pude sentir una calidez real cuando nuestras manos se tocaron. Elena, me dijo Carmen tomando mi otra mano, quiero pedirte un favor. Cuando ya no esté, por favor, cuida nuestra tumba. Trae flores de vez en cuando, no por nosotros, sino por otras almas que puedan necesitar saber que el amor verdadero existe, incluso después de la muerte. Esa fue la última vez que vi a Carmen con vida. Murió 3 días después, en paz, según me contó su hermana. El funeral fue pequeño, pero hermoso. Fue enterrada junto a Eduardo, tal como había sido su deseo durante 15 años. Lo que pasó después me confirma que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. La noche después del funeral, decidí ir al cementerio para llevarles flores a ambos. Cuando llegué a su tumba, los vi a los dos, juntos, más reales y radiantes que nunca. Gracias, Elena, me dijeron al unísono. Ahora estamos completos. Se tomaron de la mano y comenzaron a caminar juntos hacia una luz dorada que apareció detrás de las tumbas más antiguas. Antes de desaparecer completamente, se voltearon y me hicieron una despedida con la mano. Desde esa noche nunca más los he vuelto a ver, pero cada 15 de cada mes llevo flores a su tumba. No porque ellos las necesiten, sino porque su historia me enseñó que el amor verdadero es la fuerza más poderosa que existe en el universo, capaz de trascender incluso la muerte. Ahora, cada vez que alguien viene a mi florería pidiendo flores para el cementerio, los atiendo con especial cariño, porque nunca se sabe si esas flores van a ser parte de una historia de amor que va más allá de lo que podemos entender, o si van a servir para mantener viva una conexión que la muerte no pudo romper. Si alguna vez van a un cementerio y sienten una presencia extraña, no tengan miedo. Tal vez estén siendo testigos de algo hermoso, de un amor que encontró la forma de vencer al tiempo y a la muerte. Y si algún día una persona elegante llega a pedirles flores para alguien especial a una hora inusual, atiendan con cariño. Pueden estar siendo parte de la historia de amor más hermosa que jamás hayan conocido. La muerte, he aprendido, no es el final de todo. A veces es solo el comienzo de algo mucho más profundo y hermoso de lo que podemos imaginar. Estas 3 historias nos demuestran que los cementerios no son solo lugares de descanso final, sino espacios donde lo inexplicable se manifiesta de formas que desafían nuestra comprensión de la realidad. Cada testimonio que hemos compartido hoy proviene de personas reales que vivieron experiencias que marcaron sus vidas para siempre. Roberto Mendoza García aprendió que algunos trabajos nunca terminan, ni siquiera después de la muerte. Marcos Herrera descubrió que hay guardianes eternos que protegen los secretos más oscuros de nuestro pasado. Y Elena Vázquez fue testigo de que el amor verdadero puede trascender incluso la barrera de la muerte. Estas historias nos recuerdan que hay fuerzas en nuestro mundo que van más allá de lo que podemos explicar con la ciencia o la razón. Nos enseñan que debemos respetar estos lugares sagrados y a quienes descansan en ellos, porque muchas veces quienes ya partieron aún tienen algo importante que decirnos. La próxima vez que pasen cerca de un cementerio en la noche, recuerden estas historias. Tal vez escuchen el sonido de una pala cavando en la tierra, vean una figura vigilante entre las sombras, o presencien un encuentro que trasciende la muerte misma. ¿Qué te parecieron estas historias escalofriantes? Si este video te puso los pelos de punta, no olvides darle like para que YouTube sepa que quieres más contenido como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo las historias más aterradoras de cementerios de toda Latinoamérica. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ni una sola historia de horror. Cada semana subimos contenido nuevo que te quitará el sueño. Déjanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? ¿Has tenido alguna experiencia paranormal en un cementerio? ¿Cuál de estas 3 historias te impactó más? ¿Conoces alguna historia similar que quieras compartir? Comparte este video con tus amigos más valientes. Pero cuidado, algunos no podrán dormir después de escuchar estos testimonios. Si tienes una historia real de cementerio que quieras que investiguemos y contemos en un próximo video, escríbenos a nuestro correo que aparece en la descripción. Solo acepta testimonios verificables con pruebas. Hasta la próxima, valientes. Que tengan dulces sueños
Si es que pueden dormir después de esto, no apaguen las luces. Advertencia: este contenido está basado en testimonios reales y puede causar pesadillas o ansiedad en personas sensibles. Se recomienda discreción del espectador.